En este canal hemos hecho muchos análisis sobre diferentes plataformas de inversión, pero muchas de ellas han sido enfocadas hacia productos financieros, los CDTs, los fondos, TIVA, Ascenso, entre muchos más. Y hemos empezado a encontrar diferentes plataformas para invertir que sean diferentes. Recuerda que el último video que hablamos fue del caso de ClickGreen, donde tienes la posibilidad de apoyar al medio ambiente a través de las inversiones en chatarra y reciclaje. Y me puse en la tarea de buscar otras alternativas que fueran diferentes. Por eso hoy te voy a mostrar una alternativa para que puedas invertir con poco dinero y puedas apoyar también al medio ambiente a través de la inversión en paneles solares. Sí, así como me escuchas. Por eso te voy a invitar para que veas esta entrevista donde vamos a estar hablando con la gente de Unergy, conociendo un poquito su modelo de negocio, en qué consiste, cuántas personas trabajan, cuáles son los riesgos y cuáles son las rentabilidades. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Hola a todos, muchas gracias por ver este contenido el de hoy. Les tengo una excelente sorpresa. Vine hasta Medellín aquí a conocer a la gente de Unergy y estoy con uno de sus cofundadores, con Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí sorprendidos por estas instalaciones aquí en Medellín. Es una empresa realmente grande. Yo pensé que era algo mucho más chiquito, pero estoy sorprendido porque ya son un equipo grandísimo. Cuéntanos un poquito para las personas que están viendo aquí este contenido, ¿qué es Unergy? Vale, Brian, bueno, Unergy nace hace algunos años como una plataforma que pretende ayudar a solucionar el problema de la financiación de iniciativas que aportan a la solución del problema del cambio climático. En particular en cuanto a la generación de energía renovable o energía solar, en donde nos hemos enfocado. Y el propósito de Unergy es apalancar este tipo de proyectos para que en el país y en toda Latinoamérica podamos tener un uso cada vez más masificado de la energía renovable. Y esto porque en estos países latinoamericanos ese es el gran problema, la gran barrera que tienen los proyectos de energías renovables y energía solar, que hay mucha iniciativa, hay mucha necesidad. Empresas o incluso la misma red eléctrica necesita este tipo de fuentes de energía, pero no hay la liquidez suficiente para poder construir este tipo de proyectos. Entonces con Unergy pretendemos aportar a ese problema. Qué bueno, entonces Unergy se encarga de poder solucionar temas de energía renovable. Ahora yo como persona natural, entonces entro a la página de Unergy. ¿Cómo puedo empezar a participar en estos proyectos? ¿Cómo es mi posibilidad de invertir en estos proyectos? Vale, entonces bueno, nosotros en primer lugar lo que hacemos como Unergy es detectar proyectos interesantes de energía renovable que ya tengan, digamos, una prefactibilidad técnica y financiera. Y eso es muy importante, pues que los proyectos, más allá de ser proyectos de energía renovable, digamos que están en la línea de la sostenibilidad, también deben ser proyectos que sean financieramente viables y rentables. Y luego de que detectamos estas oportunidades, las ponemos en plataforma de forma de que las personas que entran a la página puedan encontrar proyectos en los cuales puedan invertir. Entonces la idea es que a través de la financiación y a través de los aportes de recursos de muchas personas podamos, digamos, desbloquear estos proyectos que de lo contrario podrían no existir porque no existe esa liquidez, esa financiación disponible para este tipo de proyectos. Qué bueno. ¿Y desde qué monto yo podría empezar a invertir siendo persona natural? Quiero entrarme sobre una platica. ¿Desde qué monto yo ya podría empezar a invertir en Unergy? Si tú eres un inversionista que va a invertir la primera vez en Unergy, tenemos un monto mínimo de 2 millones. Mientras que una vez ya estés, digamos, dentro de la plataforma y, digamos, o quieras invertir más dinero o quieras incluso reinvertir las ganancias que esos proyectos en los que ya estás te vayan dando, pues, digamos, mensualmente, ya el monto mínimo, digamos, de reinversión es de 50,000 pesos aproximadamente. Entonces, no quiere decir que por cada proyecto nuevo el que quieras invertir tengas que aportar mínimo 2 millones. Es, digamos, el tope mínimo para que puedas entrar a la plataforma y de ahí en adelante ya puedes hacer inversiones mucho más pequeñas. Qué bueno, yo estoy trabajando y mirando un poquito sobre la página y sobre una aplicación que tienen ustedes.
¿Qué tan fácil realmente puede ser para un inversionista hacerlo desde una aplicación o hacerlo desde la página, entrar en un Energy y empezar a invertir con ustedes? Vale, pues el proceso es totalmente digital. Digamos que en ningún momento los usuarios tienen que contactarse o hacer un proceso manual, pues digamos, con nosotros. Es un proceso que realmente es muy sencillo, pues hay un proceso de registro y login pues muy estándar. Para cumplir obviamente digamos regulaciones, a las personas que vayan a invertir en los proyectos se les pide una validación de identidad, que eso también es un proceso pues automático en el que tú le tomas unas fotos a tu cédula, digamos que todo pasa pues automáticamente por detrás. Esa validación es en línea, es decir, simplemente esperas 1 o 2 minutos mientras está lista y ya después de eso puedes hacer la inversión en el proyecto que escogiste. Entonces, si todo sale bien, puedes hacer el proceso, perdón, de forma, digamos, totalmente independiente a través de la plataforma. Ya hay algunos casos específicos en donde sí nos toca hacer alguna validación manual, pero pues en la mayoría de los casos no hay ningún problema. Qué bueno. Y ahora cuéntanos un poquito la experiencia. ¿Cómo les ha ido? Yo estaba revisando ahí como los proyectos y ya tienen un montón de proyectos. Más o menos, ¿cuántos tienen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esa experiencia de cambiar un poquito la sociedad en pro de aportar al medio ambiente? Bueno, nosotros actualmente tenemos un poco más de 30 proyectos, 32 si no estoy mal en la plataforma en este momento, la mayoría de los cuales ya en este momento pues pasaron por su proceso de financiación, de instalación, y la gran mayoría de los proyectos que tenemos hoy ya están, digamos, operativos, entonces están generando energía, y esa energía, con la monetización que hacemos nosotros de esa energía, pues le devolvemos los rendimientos a los inversionistas, y en este momento creo que son 2 proyectos los que están en proceso de financiación ahorita. Y digamos que ha sido un proceso que ha sido muy interesante porque obviamente los primeros proyectos que sacamos tenían cierta incertidumbre, fue muy difícil, digamos, lograr esa atracción inicial para que las personas, a pesar de que no tuviéramos un antecedente de proyectos que ya hubieran sido exitosos, confiaran en ellos. Afortunadamente, en la gran mayoría de proyectos han resultado muy bien y tienen, pues digamos que tienen sus pagos recurrentes, están funcionando como lo esperábamos, incluso mejor de lo que lo esperábamos. Y eso ha pues permitido que pues cada vez más personas estén sumando, y ahorita tenemos cerca de 2.000 personas que están en la plataforma y que ya han invertido en proyectos. Qué bueno. Pero entonces, ¿cómo funciona el servicio de Energy? Entiendo que obviamente instalar un panel solar no es tan sencillo, incluso es costoso. Ustedes buscan empresas, entiendo que empresas, a veces creo que tienen colegios, hospitales, de todo, y ellos se presentan para poder verificar la viabilidad. ¿Qué parte desde ese punto cuando una empresa o una entidad quiere entrar con un Energy para que les instalen los paneles solares? Vale, pues digamos que los proyectos pueden llegar de diferentes formas. La forma más común es que, digamos que nosotros como tal, como Energy, es un pequeño paréntesis, no somos quienes instalamos directamente el proyecto. Bueno, es decir, nosotros no tenemos personal técnico, no compramos paneles solares. Digamos que nuestra función es, digamos, aportar en la financiación y en el proceso de operación del proyecto. Es decir, cuando el proyecto ya está financiado y funcionando, sí somos nosotros quienes nos encargamos de estar pendientes de los pagos, de estar pendientes de que los paneles estén limpios, de hacer los mantenimientos. Pero entonces son muchas empresas instaladoras que tenemos como aliadas los que nos presentan proyectos. Que son proyectos que ellos ya vienen trabajando, digamos, comercialmente, y sucede mucho que el cliente está buscando formas de financiar el proyecto, ¿cierto? Que no tiene de pronto los recursos o la liquidez para pagarlo, pues el monto que cuesta el proyecto de forma, pues, así, digamos, de contado. Hay otros proyectos que también llegan por parte de las empresas o las, digamos, las entidades que están requiriendo comprar la energía o que quieren tener un proyecto de energía solar en sus techos, y ya una vez llega el proyecto, pues como te decía al principio, nosotros hacemos una viabilidad, pues un análisis técnico y financiero, técnico de que el proyecto que nos esté presentando el instalador pues esté, digamos, bien estructurado, que no tenga sobrecostos, por ejemplo, que la ingeniería esté bien, porque pues a pesar de que nosotros no nos encargamos de la instalación, sí tenemos pues personal interno que se especializa en la ingeniería de los proyectos y está en la capacidad de evaluar pues que los proyectos técnicamente estén bien planteados. Y también hacemos un análisis financiero para asegurarnos de que la tarifa que le vamos a cobrar a la empresa cuando le estemos vendiendo la energía logre pues una rentabilidad hacia los inversionistas que sea interesante. Entonces, una vez un proyecto haya pasado estos 2 filtros, lo lanzamos a financiación a la plataforma. Bueno, tiene que tener los filtros y también tenemos que tener ya, digamos, los contratos firmados, por ejemplo, de venta de energía hacia la empresa. Y una vez ya sucede esto, lo lanzamos a financiación. La financiación va avanzando con el tiempo y en paralelo vamos también avanzando con la instalación. Eso quiere decir que
Un proyecto no necesariamente tiene que llegar al 100% de la financiación para poder comenzar a desarrollar, sino que se van desarrollando la financiación en la construcción del proyecto en paralelo, y de esa forma logramos también reducir los tiempos en los que los proyectos pues logran entrar en operación y ya como tal empiezan la etapa operativa en la que realmente ya los inversionistas que aportaron recursos para cada proyecto logran comenzar a percibir los beneficios de haber invertido en ellos. Que bueno, entiendo que ustedes tienen como dos modelos de negocio en este momento. Una que son como las granjas o mini granjas que llaman, Sí. y otro como el más tradicional, que es efectivamente como en oficinas, empresas. Explícanos un poquito sobre esas dos oportunidades de inversión que tendrían aquí las personas en la comunidad. Entonces, los proyectos y Wondergy nació pensando principalmente en proyectos de autoconsumo. Digamos, ese es el término técnico pues, con el que se describen los proyectos que le venden energía directamente a una entidad que tiene los paneles en su techo o en su terreno, ¿cierto? Entonces, ahí qué pasa, ahí la relación con la empresa o la entidad que está comprándonos la energía es una relación directa, y incluso la frontera eléctrica en donde nosotros le suministramos la energía es una frontera privada. Eso permite que, pues digamos que sea muy fácil, que sea una negociación directa con el cliente, y de que la tarifa de energía que le vamos a vender a este cliente, pues a esta empresa que va a consumir la energía, sea una tarifa fija en el tiempo. Pues digamos que se negocia una tarifa inicial fija y ya va variando en el tiempo, digamos, de acuerdo a la inflación. Entonces tiene un ajuste anual a la inflación, que eso también es un mecanismo que ayuda a proteger a los inversionistas. Y la segunda modalidad de proyectos ya son proyectos que es la apuesta nueva que tenemos en cuanto a los tipos de proyectos, que ya no son proyectos que están en el predio o en el techo de una empresa y que le suministran energía directamente a estas empresas, sino que son proyectos que están en terrenos, digamos, en lugares pues diferentes del país, normalmente en predios rurales. Entonces suelen estar cerca a veredas o a pueblos, digamos, no es muy común que estén cerca pues a ciudades principales. Y la diferencia es que la energía que generan esos proyectos no se le suministra a una empresa, sino que se le vende a la red eléctrica directamente. Eso tiene, digamos, algunas particularidades en cuanto, o diferencias en cuanto al otro modelo, y es primero que la tarifa puede tener cierta variabilidad en el tiempo. Y eso porque, a pesar de que nosotros como representantes de esos proyectos podemos firmar contratos, digamos, de venta de energía con comercializadores en donde aseguramos esa tarifa, son contratos que suelen ser de corto plazo y uno normalmente no se compromete a venderles el 100% de la energía, porque como son proyectos de energía solar, hay unos meses en donde pues, el clima es más favorable para producir energía, otros meses en donde pues, no se produce menos energía porque son temporadas tal vez de lluvia o de invierno, y esto genera que la estrategia, digamos, óptima o la estrategia que hemos desarrollado es comprometer a cerca del 60 o 70% de la energía a través de un contrato bilateral con un agente del mercado de energía en donde, digamos, a un EPM, a un Celsia, O sea, ustedes participan de las subastas de energía. Sí, digamos que nosotros somos un agente dentro del mercado de energía, entonces estamos en la capacidad de hacer contratos con otros agentes que son comercializadores o operadores de red como lo son EPM y Celsia, pues en sus respectivas ciudades. Entonces le vendemos el 60 o el 70% de la energía a ellos directamente y ahí logramos, digamos, asegurar una tarifa mínima, y el resto de la energía se vende en la bolsa, en el mercado, digamos, spot de energía, digamos, acá colombiano. Eso permite, por ejemplo, digamos, en estos últimos meses, y yo creo que casi que el último año, los precios de energía en bolsa en Colombia han estado disparados. Sí, muy altos. Mientras que el histórico era alrededor de 100, 120 pesos por kilovatio hora. En el último año no ha habido momentos incluso que ha subido a 1.000 pesos, 800, en este momento está por los lados de 720, 730. Y eso permite que estos proyectos en particular estén en este momento teniendo, digamos, una rentabilidad pues disparada, porque, pues claro, cuando nosotros hacemos la viabilidad financiera del proyecto, lo hacemos con base en unas tarifas que proyectamos, pero son unas tarifas que son muy conservadoras para precisamente que ojalá los resultados del proyecto sean lo mejor posible. Y en este momento las tarifas están al doble o al triple de lo que nosotros esperábamos. Entonces, los proyectos de minigranjas que tenemos hoy están teniendo unas rentabilidades superiores al 25%, y eso está, digamos, siendo muy favorable para los inversionistas de ese proyecto. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la plataforma o desde, digamos, desde la perspectiva del inversionista que entra a la plataforma, digamos que los procesos son idénticos. Entonces, puedes invertir en un proyecto. Y es el mismo monto, desde 2 millones en cualquiera de los dos. Sí. Entonces, puedes invertir en un proyecto de minigranja o en un proyecto de autoconsumo. El proceso es igual. Digamos que la diferencia ya es cuando el proyecto esté generando energía, pues en el proyecto de autoconsumo tuviste una tarifa fija
entonces tienes mucha menos incertidumbre en cuanto a la rentabilidad que vas a recibir, mientras que en los proyectos de mini granjas, al tener ese componente, digamos, de variabilidad en la tarifa de energía, pues hay, digamos, una variabilidad que puede beneficiar, como en este momento, pues o en momentos en los que de pronto la tarifa fuera menos favorable, pues también podría hacer que la rentabilidad estuviera un poco por debajo. Sin embargo, como te decía al principio, cuando nosotros modelamos financieramente los proyectos, pues hacemos estimaciones conservadoras, de modo de que ojalá siempre los resultados sean mejores de los que esperábamos en un principio. ¿Qué les ha parecido este excelente video y esta entrevista con la gente de Unergy? Está muy bueno, se están dando cuenta sobre las opciones de inversión, en qué consiste el modelo de negocio. Pero, pues para que puedas continuar viendo la segunda parte, te invito a que te suscribas, porque esta entrevista está espectacular y quiero que no te pierdas ni un solo detalle, para que puedas conocer los riesgos, las rentabilidades, qué se viene para Unergy. Por eso te invito a que la siguiente semana estés muy pendiente porque subiremos la segunda parte de este video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y te espero la próxima semana con muchísimo más contenido. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.